Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 8. Capítulo 8. Experiencia. No soy dueño de Fate/Stein y esas cosas. Oh. Shirou se desplomó en su cama en la finca Emilia, contento de estar en casa después del agotador mes que pasó en Inglaterra. Poco a poco se estaba acostumbrando al país y al idioma, ya que era su segunda estancia prolongada allí en menos de un año, pero personalmente no había nada mejor que estar en la casa en la que creció bajo el cuidado de Kiritsugu. Ahora tenía una nueva maestra, bueno, menos maestra y más una versión bastante más madura de Fujine, que usaba magia rúnica y usaba sus puños en lugar de un Shinai, lo que le permitía correr mucho más rápido y golpear mucho más duro de lo que jamás esperaría que cualquier chica fuera capaz de hacer. Había experimentado de primera mano lo verdaderamente superado que estaba cuando en su primera pelea la chica literalmente destrozó sus proyecciones con sus propias manos como si no fuera nada. Luego le tuvo miedo por otra razón después de que ella lo destruyó por completo en dicho combate. Shirou había intentado utilizar absolutamente todo menos a balón para al menos hacer retroceder a la chica, pero lo mejor que pudo hacer fue frenarla un poco. Espadas proyectadas, flechas en espiral, refuerzos, nada podía hacer que esa chica se detuviera mientras atravesaba todo lo que él tenía como un berserker imparable. En realidad golpeaba sus espadas normales y las rompía, y comenzó a golpearlo contra el suelo una vez que finalmente lo alcanzó. Tenía la sensación de que las primeras veces que lo hizo se estaba vengando de él por alejarla de su trabajo y desahogar su estrés. Juró que algunas de sus costillas todavía estaban magulladas por ese golpe. Basset Fragam Kremitz era su nombre, y dado que Shirou recordaba vagamente el nombre Fraga en su historia y nobles lecciones, estaba bastante seguro de que ella tenía acceso a magia que lo asesinaría más veces de las que él se molestaría en contar o aprender los nombres. Tenía una estatura bastante promedio para una niña de su edad con cabello corto de color púrpura y era, a falta de un término mejor, más desarrollada que la mayoría de las mujeres que había visto con las que había hablado. Por extraño que parezca, a pesar de que ella era su profesora de sparring, prefería vestirse con un traje de negocios durante sus peleas. Por supuesto, no hizo nada para obstaculizar su capacidad de destruirlo en dichos palos, pero Shirou asumió que, además de los sellos inscritos en ellos, mejoraría su velocidad y fuerza para garantizar que no se rompieran fácilmente y estuvieran ventilados adecuadamente para hacerlos más cómodo. A pesar de sus ocasionales arrebatos de impaciencia, tenía un aire de madurez cada vez que el chico le hablaba, pero Shirou siempre sentía que había algo extraño en eso. Era casi como si estuviera tratando de ser alguien, pero en el fondo realmente no lo era. Inicialmente, a la chica claramente no le gustaba la idea de entrenar al chico o enseñarle algo, ya que ella ya era una ejecutora de todas las cosas y tenía mejores cosas que hacer que perder el tiempo entrenando a un niño sin nombre. Solo eso hizo que Shirou se aterrorizara del adolescente de 18 años de cabello púrpura brillante. Después de todo, incluso si no supiera de su futura capacidad de manifestar una canica de realidad, su estatus como encarnación eventualmente lo pondría en su lista de objetivos si él alguna vez fue descubierto. Shirou estaba bastante seguro de que entre Rin Tosaka, Taiga Fujimura y ahora Basset Fragam Kremitz, su perspectiva de las mujeres quedaría para siempre torcida de una manera sádica y poco saludable. Si no fuera por Sakura Maton y su personalidad gentil y tímida para equilibrarlos, el pobre niño estaba bastante seguro de que nunca se sentiría realmente cómodo o seguro con el género femenino por el resto de su vida. Las primeras semanas de entrenar contra Basset y vivir con ella en un taller libre de Sirius en la parte norte de Inglaterra habían sido más o menos una rutina. Se levantaron, hicieron sus calentamientos, comieron el desayuno que Shirou preparó en silencio, hicieron algunos calentamientos más y luego se enfrentaron durante todo el tiempo que pudieron o hasta que Shirou estuvo prácticamente inconsciente. Luego, Basset lo llevaría de regreso a la cabaña y ella se comunicaría con la torre del reloj para verificar qué estaba pasando y todo eso.
Luego ella regresaría, tendrían una cena breve pero abundante siempre que Shirou pudiera mover sus brazos, una breve y apta para microondas sino, antes de que Basset comenzara a ayudarlo con técnicas básicas de lucha y contratácticas para encajar con su estilo extraño y, en su opinión, francamente suicida que estaba tratando de crear. Después de regresar a la casa, Shirou practicó su magia, estudió o, con mayor frecuencia, simplemente se desmayó por agotamiento. Cabe señalar que después de unos días de tener cenas en el microondas y de que Shirou cocinara para la cena, la frecuencia de Basset de apuntar a los brazos de Shirou y realizar ataques paralizantes en el entrenamiento de la tarde disminuyó drásticamente, aunque cuando se le preguntaba sobre este hecho, la chica se hacía la ignorante y evitaba el tema. Cada pocos días, Sirius o Baber vendrían a visitar y entrenar a Shirou en sus estudios de magia, principalmente en los que no se usarían en el combate inmediato, y curar las heridas que Basset y Shirou no pudieron manejar en el futuro. Tiempo medio. Teoría, campos acotados, historia de otros nobles y familias. Los tres cubrieron todo juntos. Eran esos días cuando Basset salía de la cabaña para recoger paquetes de su trabajo y poner alguna excusa por su ausencia durante tanto tiempo. Lo que fuera que Sirius hubiera hecho por la chica, debía haber sido bastante grande considerando lo mucho que se quejaba de lo molestos que eran sus jefes cada vez que regresaba. En su mayor parte, la adolescente no habló mucho con Shirou durante esas primeras semanas, prefiriendo mantener un aire de indiferencia, irritación y madurez hacia ella. Ella lo instruyó, entrenó con él, ocasionalmente lo llevó a través de escenarios de batalla para ver cómo pensaba y peleaba, pero aparte de eso, no se molestó en hablar con lo que ella consideraba solo un niño con algunos hechizos interesantes. Sin embargo, eso cambió después de esas pocas semanas, cuando entró a la cabaña cuando el niño y Sirius estaban estudiando y le exigió a Sirius en inglés ya que no sabía que Shirou acababa de terminar de aprender a realizar el hechizo de traducción estándar. Su término técnico era manifestar la comprensión y producción de comunicación verbal alternativa basada en humanos, pero también se lo conocía comúnmente como el hechizo de los oídos y las lenguas. Aparentemente, a Basset no le dijeron de antemano con quién estaba relacionado Shirou, y Shirou no estaba completamente consciente de cuán infame era realmente su padre en el mundo de los magos. Fue solo después de que Basset escuchó los rumores de que Kiritsugu había muerto y se enteró del nombre completo del hombre en una conversación de pasada con uno de sus amigos ejecutores que se dio cuenta de que le estaba enseñando a luchar a uno de los magos asesinos más infames del mundo, algo que no estaba muy interesada en verse obligada a hacer a ciegas, y mucho menos descubrirlo después de haberlo hecho. Parte de su disgusto provenía de estar involucrada con un individuo de tan alto perfil sin siquiera saberlo, y la otra parte provenía del hecho de que si se corría la voz de que ella realmente le había enseñado al niño a pelear, se metería en una buena cantidad de problemas no solo con algunos de los otros ejecutores que tienen rencor contra Kiritsugu, sino también con un buen número de familias nobles, no limitadas a los Archibald y los Ainsburn. Continuó despotricando sobre cómo Kiritsugu era un asesino infame que tenía varios récords por sus hazañas, incluidas las misiones de mayor rango y letalidad completadas, y la mayoría de los objetivos de magos de clase alta asesinados dentro del periodo de tiempo en que estuvo activo. En resumen, ella prácticamente argumentó que el hombre era un psicópata asesino, loco, suicida y aterrador que conocía prácticamente todas las formas de matar a una persona, mago o no. Shirou ya tuvo suficiente en ese momento. Si bien era cierto que Kiritsugu había hecho todo lo que Basset había afirmado, en realidad la chica había demostrado que sabía solo una cuarta parte de lo que Shirou sabía que su padre había hecho en términos de crímenes contra la humanidad, lo cual era comprensible ya que Kiritsugu declaró que la mayoría de sus métodos de asesinato fueron encubiertos a un nivel en el que ni la asociación de magos ni la iglesia asumirían que estaba involucrado ya que sus acciones utilizaron bombas, aparecieron como accidentes convenientes y utilizaron medios no relacionados con los magos. Los que sospechaban que él tenía algo que ver con los hechos, en realidad no podían probar nada. Aún así se dijo más que suficiente para poner de los nervios a Shirou, y cuando el pelirrojo perdió la paciencia al escuchar el nombre de su padre ser arrastrado repetidamente por el barro, sin decir una palabra, salió pisando fuerte de la habitación, golpeando la puerta.
detrás de él, y dejó que Sirius le contara al ejecutor lo mucho que acababa de arruinar las cosas. El farsante no sabía cuánto tiempo había estado usando magia en las animadas colinas británicas, disparando espada tras espada en tan rápida sucesión que no pasó mucho tiempo hasta que sus circuitos mágicos se calentaron bastante y el árbol al que estaba disparando sus espadas ahora no parecía más que astillas y leña. Todo lo que sabía era que después de cierto punto Basset había aparecido un poco detrás de él. Ella no dijo nada cuando él se dio vuelta y la miró. En lugar de eso, simplemente lo miró fijamente como si estuviera buscando algo durante lo que parecieron horas antes de tomar una postura de entrenamiento contra él. La siguiente pelea fue una que Shirou pudo decir honestamente que fue una de las más difíciles que jamás haya tenido y en la que se había esforzado al máximo. A pesar de su estado de agotamiento mental y físico, el chico duró más tiempo contra el joven de 18 años que nunca hecho antes. Todavía no tenía ninguna posibilidad contra los Fraga, pero duró más a medida que su cuerpo aprendió progresivamente a luchar y su mente se adaptó a cómo era la lucha real. Por supuesto, mirando hacia atrás ahora, dudaba que cualquier oponente futuro con el que se encontrara no pelearía con las manos desnudas, excepto demonios, criaturas mágicas u otros artistas marciales extremadamente talentosos mágicamente mejorados, pero aún así pelearía contra alguien de tamaño remotamente promedio con habilidad real en combate. Era algo que no se podía enseñar, solo se podía experimentar. Su cuerpo pesaba como plomo, sus músculos ardían y pedían a gritos descanso, y estaba cubierto de lesiones de las que estaba bastante seguro le llevaría más de un día recuperarse, pero en su mente todo lo que veía era a Basset y lo único que pensó fue golpearla. Shirou no sabía exactamente cuánto tiempo duró o si realmente logró golpear a Basset, pero sí sabía que en algún momento se desmayó ya sea por agotamiento o por las múltiples heridas que había sufrido durante ese tiempo. Lo siguiente que supo fue que apenas estaba consciente en la cabina y sentía dolores en casi todas las partes de su cuerpo. Sin embargo, lo que más recordaba era la conversación de la habitación de al lado. ¿Qué te hizo cambiar de opinión, muchacha? No eres del tipo que se retracta de tus decisiones así. Él tiene potencial. No podrías simplemente dejar a un niño pobre como ese solo en tus manos para entrenar, sin importar quién fuera su padre. Dios sabe que tu historial con los aprendices es tan malo como el caleidoscope. Ah, no digas eso, muchacha. Puede que me deje llevar un poco por mis métodos, pero no es tan malo como Cell. Después de todo, te entrené en magia de combate basada en runas y en la realización del ritual anciano de Fragarach, no en un combate cuerpo a cuerpo real. Entonces, ¿qué viste cuando miraste a ese muchacho? ... Vamos muchacha, vieja, no estúpida. Vi a un niño, ¿vale? Vi a un niño que estaba herido porque se preocupaba por su padre, no el hijo de un tipo conocido por matar magos o un posible futuro asesino en serie inestable. Ah, ya te lo dije, la historia de Kiritsugu no fue lo que pensabas que sería. La única persona que creo que realmente sabe quién era realmente ese hombre en el fondo es este muchacho. Debe ser una gran historia. Uno de los tatuajes no es mío para contárselo a la muchacha. Si quieres saber sobre el verdadero Kiritsugu Emiya, tienes que preguntarle al muchacho. Puedo agregar algunas historias aquí y allá, pero el muchacho sabe más sobre su padre, incluso si fuera solo adoptado. Lo pensaré. Así que vas a seguir ayudando a este muchacho, ¿verdad? ¿No les vas a contar a todos los imbéciles y a sus padres en la torre del reloj sobre ese muchacho? Por supuesto que no. Después de todo, el niño técnicamente no es el hijo del Magus Killer. No hay razón para que se lo diga a nadie. Jajaja. Ah, tienes un corazón sangrante como tu madre. Por favor, en todo caso es hereditario de tus estúpidos genes, Sirius Fragant Hinty. Ah, muchacha, ya sabes, ya no llevo el nombre de Fraga. Después de todo, me desterraron, ni siquiera puedo hacer un Fragarach para salvarme la piel ahora que mi rasgo de hechicería está sellado, todo lo que sé es un ritual y cómo. Tengo que hacerlo, pero mi capacidad para hacerlo hace tiempo que desapareció. Todo lo demás que sé cómo hacerlo es gracias a mi investigación y no a depender de ese rasgo para aprenderlo todo y salir de mi camino para aprender diferentes ramas de la magia, ¿qué es?
¿Por qué fui desterrado en primer lugar? Eso no te impide ser mi tatarabuelo viejo, y eres la única familia que todavía hablará conmigo después de que me uní a la asociación. Ya sabes cómo reacciona el clan ante cualquiera que quiera ver el mundo y sigue adelante. Bien, ahora la única familia que tienes, hija, y deberías tener más fe en lo que hago. Honestamente, ¿a dónde confiaste en mí para que no pensaras que en realidad haría algo que no sería nada? Pero malas noticias para nosotros. Alrededor de mi cumpleaños número 14, cuando te emborrachaste completamente y me enviaste media docena de strippers masculinos para que llegaran durante la fiesta. Ese fue el primer año que estuve viviendo fuera de casa y tuve a varias personas de familias nobles de la asociación conmigo. Felicítame antes de mis pruebas y entrevista con los señores la próxima semana, es parte de la razón por la que los nobles me despidieron rápidamente más tarde cuando estaba demostrando mis habilidades a pesar de que soy un fraga. Me olvidé de eso. Me lo imaginé. Estabas bastante borracho en ese momento. Debe haber sido, normalmente no le hago eso a la chica como una tontería hasta que cumple 17. Excluyendo la inquietante información que había aprendido esa noche sobre el cumpleaños número 14 de su nuevo maestro, Shiro aprendió mucho sobre Sirius y Basset esa noche antes de desmayarse una vez más debido a sus heridas. De hecho, a Shiro le tomó unos buenos 3 días recuperarse completamente del agotamiento y las heridas de la pelea, durante la cual Sirius se había ido una vez más a su casa en Londres. Después de que mejoró, las cosas volvieron a caer en la rutina entre Shiro y Basset. No hablaban mucho entre los dos cuando no estaban entrenando o comiendo, pero la tensión entre ellos definitivamente había desaparecido, casi como si hubieran llegado a un entendimiento mutuo sin decir nada realmente. Los dos bromeaban entre sí con más frecuencia y Basset parecía sonreír ahora a su alrededor. Entonces Shiro pasó el resto de su mes y medio de descanso entrenando con Basset tanto en combate basado en magia como en combate a corta distancia. Al principio la chica se mostró muy escéptica acerca de ayudar al chico a crear los primeros movimientos iniciales de su estilo de espada claramente suicida, pero después de mucho discutir y darse cuenta de que el farsante no iba a ceder en su idea, cedió hasta el punto de lo ayudaría a practicar algunas secuencias que se ajustarían a sus criterios y al mismo tiempo combinarían bien con un estilo estándar de 2 espadas. No era mucho, pero tampoco era como si ella fuera una usuaria de espada o tuviera mucho tiempo para crear un nuevo estilo en primer lugar. Se trataba más bien de practicar lo que descubrieron que había funcionado para el niño y luego entrenar para acostumbrarlo a hacer los movimientos en el combate real. Las lecciones ocasionales de Waver ayudaron al niño a volverse más experto en campos acotados y a comprender los conceptos básicos de la cresta mágica de su padre. Al principio el pelirrojo estaba extasiado al escuchar que su padre era capaz de manipular el tiempo de todas las cosas, e imaginó cómo sería moverse a 5 veces su velocidad natural mientras se reforzaba, cuando Waver le advirtió de las repercusiones de no solo simplemente cambiando el tiempo en un área amplia, pero tratando de alterar el tiempo en su propio cuerpo, especialmente porque solo le quedaban 3 circuitos de la cresta original. Shiro hacía tiempo que había aceptado estar al borde de la muerte cuando se trataba de utilizar magia estándar, pero arriesgarse a volar su corazón, arterias principales, huesos y otras partes vitales de su cuerpo a la vez solo para moverse un poco más rápido por un tiempo. Unos segundos no era algo con lo que se sintiera exactamente cómodo. Todo lo que necesitó fue que Shiro lograra poner un campo limitado de aceleración sobre una roca y luego lanzarlo a una pequeña distancia antes de cancelar su magia para ver qué podría haber sido de su cuerpo si se lo hubiera hecho a sí mismo. Prefería no hacerlo. Para ser hecho añicos, muchas gracias. Al final, Waver simplemente le dijo a Shiro que tenía que encontrar su propia manera de utilizar la minúscula cresta mágica que su padre le había dado. La magia del tiempo estaba ahí, sin embargo, era demasiado inestable para ser aplicada a su propia persona o a cualquier cosa que valorara. Por supuesto, solo le tomó un día al niño llegar a la conclusión de que de alguna manera podía aplicarlo a sus proyecciones disparadas, las cuales se romperían de todos modos después de alcanzar su objetivo. La única pregunta ahora era cómo aplicar la magia de esa manera.
que las espadas permanecerían lo suficientemente estables no solo para durar lo suficiente como para ser consideradas un ataque, sino también para permanecer estructuralmente estables como para no romperse en pedazos. Al entrar en contacto con el objetivo, ya había determinado que aplicar un campo limitado basado en el tiempo normal en las proyecciones no eran un método viable hasta el momento, debido al hecho de que no solo aún no tenía experiencia con la nueva magia, sino que le tomó demasiado tiempo y prana utilizarla en una pelea real. Tendría que seguir sus 8 pasos y encontrar cómo aplicar la magia en la sección correcta para lograr esto. Las lecciones de Sirius, por otro lado, se centraron más en la magia básica principal y en mejorar los hechizos centrales del niño. Refuerzo, proyección, agarre estructural y un poco de alteración adicional. En su mayor parte, las cosas transcurrieron a un ritmo bastante normal con Shirou. No era un genio de ninguna manera. Simplemente trabajó duro en lo que estaba haciendo, ya sea sentir energías mágicas en otros, aprender la teoría detrás de hacer familiares, y estudiar la ciencia y la teoría detrás de los 5 elementos básicos. Cuando se trataba de su mejor rama de la magia, la mayor parte del tiempo lo pasaban analizando las proyecciones del chico y seleccionando errores que había cometido accidentalmente o aspectos que podía mejorar. Sirius también llevó las cosas a un nuevo nivel en lo que respecta al agarre estructural, lo que obligó a Shirou no solo a analizar completamente el objeto que estaba mirando, sino a ir un paso más allá y agarrar todos los componentes en el mismo nivel que el cuerpo principal. El irlandés afirmó que la clave para su forma extrema de refuerzo era encontrar los espacios en el objeto que estaba potenciando hasta al menos 3 niveles del objeto en el que estaba trabajando. Lo que significa que no solo bombeó prana en los espacios básicos de su cuerpo que normalmente existían entre y dentro de los músculos y órganos principales, sino que luego bombeó prana en los espacios dentro de los materiales de sus huesos, órganos y músculos, y luego bombeó prana en los huecos de las mismas fibras que mantienen unido su cuerpo. Si lo que dijo el anciano era cierto, entonces hubo puntos en los que pudo ir aún más lejos y encontrar los espacios dentro de los materiales que formaban las fibras que formaban sus órganos también, pero eso era difícil incluso para Shirou creer que fuera posible. Esta versión extrema de agarre y refuerzo estructural era algo que, según el conocimiento de Sirius, no podía ser obtenido por alguien que no fuera extremadamente talentoso y naturalmente dotado en agarre estructural. Por supuesto, Shirou aún no estaba cerca de ese nivel de comprensión estructural. No solo vio cuáles eran los componentes del objeto que analizaba, sino que su entrenamiento previo lo obligó a ver también el propósito, el concepto y la historia del objeto. Esto significaba que, si bien teóricamente existía la posibilidad de que el niño eventualmente alcanzara un nivel de refuerzo aún más alto del que Sirius era capaz de hacer a su debido tiempo, también le tomaría más tiempo al farsante alcanzar el nivel en el que se encontraba actualmente el mayor debido al hecho de que, naturalmente, estaba tratando con más información en primer lugar. En cuanto a la alteración, en resumen, en realidad era simplemente Shirou tratando de ayudar a Sirius a analizar la teoría de eliminar un concepto de un objeto mientras se mantenía su integridad y estabilidad. El niño estaba aprendiendo a medida que avanzaban, pero como era solo el punto medio entre el refuerzo y la proyección, no fue tan difícil ponerse al día. Sin embargo, habían dado algunos pasos interesantes, como descubrir que era más fácil realizar el proceso de borrar un aspecto siempre que dicho aspecto no tuviera un efecto en la estructura física interna, como convertir un juguete de madera nuevamente en un bloque de madera eliminando de ella el concepto de cuál era su forma, como caballo, muñeco, letra del alfabeto, caja de almacenamiento, etc. Cuanto más tiempo haya estado el objeto en ese estado, o cuanto más intrincado sea, más prana y concentración se necesitarán para eliminar ese aspecto de él. La cantidad de prana utilizada fue ligeramente mayor de lo que se necesitaría para cambiar los elementos base a esa forma en primer lugar, pero eso tenía que ver con el concepto de que la forma ya era una parte intrincada del objeto en primer lugar y tenía fuertes vínculos con lo que quedaría del objeto. Si el mago arruinaba el proceso y no prestaba suficiente atención a lo que estaba haciendo, el objeto que estaba alterando no solo perdería el concepto que originalmente estaba eliminando, sino que alteraría el objeto mismo de tal manera que se descompondría.
a sus elementos básicos y perder cualquier otro aspecto físico y algunos metafísicos que habrían permanecido si el hechizo hubiera funcionado normalmente. Sirius lo comparó con sacar una carta de un castillo de naipes. Cuanto más baja sea la carta que quieras quitar, más cartas se caerán si te equivocas y más difícil se volverá. Se descubrió que los aspectos internos más complicados, como la eliminación de material y la eliminación de encantamientos, eran significativamente más fáciles, o incluso posibles, si el lanzador tenía algún tipo de conexión fuerte o medio para enfocarse en el aspecto eliminado en primer lugar. Por ejemplo, Sirius podría eliminar el concepto de fuego de una chimenea encendida gracias a su condición de persona promedio, de modo que lo único que quedó cuando terminó con el hechizo fueron brasas extremadamente calientes. Era más fácil simplemente detener el fuego mediante un hechizo de extinción mucho más básico, sin embargo, los resultados fueron más absolutos de esta manera ya que cualquier posibilidad de que el fuego se iniciara nuevamente desaparecería con la eliminación del concepto de fuego de las brasas en lugar de sofocando las llamas y estando bastante seguro de que el combustible no volvería a encenderse. Lo mismo se podría hacer quitando la carga eléctrica de las baterías y deshidratando las plantas hasta convertirlas en polvo, aunque la última prueba fue bastante más agotadora de lo que Sirius había supuesto inicialmente debido al hecho de que el agua era una parte esencial de la vida y del sistema molecular de un ser vivo. Constituir. Fue un buen entrenamiento teórico para Shirou ya que normalmente se concentraba más en aplicaciones prácticas de la magia, pero aparte de reducir los objetos cotidianos normales a elementos básicos o reducir la estructura básica de la magia, Shirou no pudo realmente utilizar esta magia por completo ya que no tenía nada dentro. Él o fuera que sirvió como un medio lo suficientemente significativo como para eliminar conceptos adicionales de otros objetos. Su elemento y origen eran ambos espada, y técnicamente quería que las cosas en sus manos se volvieran más peligrosas en una pelea, no menos. Aún así, antes de que se diera cuenta, sus vacaciones de verano habían terminado y con varias despedidas en las que Waver y Sirius se burlaban de Basset, quien, según ellos, estaba tratando de adoptar una actitud de chica dura todo el tiempo, Shirou tomó el avión solo de regreso a Japón, donde uno de los socios de la familia de Taiga lo recogió en un auto bastante bonito, completo con una Taiga muy hambrienta y llorosa, y lo llevó de regreso a casa, donde inmediatamente se puso a trabajar preparando la cena para que la mujer, que gritaba como una niña en su sala de estar, no lo usara. Él para practicar kendo nuevamente. Shirou admitiría que había mejorado en la lucha, pero no mucho mejor sin usar magia. Y así, esto dejó a Shirou descansando solo en su habitación después de cenar con el estómago lleno y a Fujine ya de regreso en casa, simplemente disfrutando de estar de regreso en casa, recordando su entrenamiento y todo lo que había sucedido en ese corto periodo de tiempo. Cuando sonó el timbre varias veces, Shirou miró la hora. Ya eran más de las 10 y no le dijo a nadie que había regresado excepto a Fujine. Solo podía pensar en una persona que lo visitaría a esta hora, y realmente no quería tratar con ella en ese momento. Desafortunadamente para él, dicha persona no compartió sus sentimientos y en cambio se volvió más insistente al presionar el timbre, gruñendo para sí mismo y caminando cansinamente hacia la puerta de entrada, donde el timbre aún no había cesado. Se acercó cada vez más y, al hacerlo, desarrolló un dolor de cabeza bastante apropiado para la situación. Cuando llegó a la puerta, su mente estaba a punto de dividirse, como si hubiera estado estudiando historia mundana durante varios días seguidos. La puerta se abrió para revelar a Rin Tosaka, engañosamente tranquila y alegre. «Buenas noches, Shirou-kun», dijo agradablemente. «¿Cómo han sido tus vacaciones?» Y así la puerta se cerró cuando Shirou decidió que si tenía que lidiar con la arpía, lo mínimo que ella podía hacer era no pretender ser todo lo que era para evitarle un dolor de cabeza aún mayor. De esa manera al menos podría saber lo que ella quería de él sin molestarse en traducir cada maldita cosa que ella dijera. No iba a dejarla sola después de que ella se molestara en venir hasta su casa, pero al menos haría que ella perdiera la calma lo suficiente como para no tener el control absoluto de la situación. No. Ella sabía lo que él estaba haciendo a juzgar por los golpes enojados que le estaba dando a la puerta de entrada. «Rin, ¿qué haces aquí tan tarde?»,
Shirou preguntó con la misma sonrisa que Rin tenía en su rostro momentos antes, cuando abrió la puerta nuevamente para revelar a un Tosaka claramente más agitado y enojado. No me digas a Rin, idiota. ¿Dónde diablos estabas? La niña gruñó enojada, toda forma de modestia y autocontrol en su pequeño cuerpo ahora perdido. Te fuiste sin decirme nada durante todas las vacaciones sin decirme nada. El chico alzó una ceja. Tenía la impresión de que, como ser humano, podía ir a donde quisiera durante largos periodos de tiempo. No cuando eres mi esclavo, no lo eres. La chica respondió, recibiendo un resoplido del chico. Incluso estaba pensando en ayudarte con algo de tu magia por la bondad de mi corazón durante el descanso de mi tiempo libre, pero obviamente no te importaba lo que había planeado hacer para tu beneficio o incluso te molestaste en dejarlo. Sé que ibas a algún lado. Shirou puso los ojos en blanco. Por favor, probablemente solo querías regodearte de lo mucho que apestaba mi magia y tener una excusa para mantenerte alejado de ese instructor tuyo. Rin se estremeció, sabiendo que el chico prácticamente había dado en el clavo. Técnicamente quería pasar más tiempo con el único mago en el área con el que no tenía relaciones tensas y hablar casualmente sin tener que mirar lo que dice, pero estaría mintiendo si dijera que lo que Shirou dijo no era así. Cierto también, lo cual, ella por supuesto lo hizo. Por supuesto que no. La niña se cruzó de brazos y miró hacia otro lado con altivez. ¿Qué clase de persona crees que soy? El tipo de persona que chantajearía a otra que ya es más débil que ellos, con su vida en riesgo de ser eternamente experimentada para ser su sirviente. Shirou declaró sin rodeos. Rin no reaccionó físicamente por su postura, pero el pelirrojo pudo ver que la chica comenzaba a sudar nerviosamente, indicando que la tenía fijada. Shirou disfrutó momentos como estos. Era algo raro, pero de vez en cuando Rin bajaba la guardia lo suficiente como para que Shirou ganara ventaja en términos de dignidad sobre el Tosaka. La clave era seguir sacando a relucir sus defectos y rasgos deshonestos constante y rápidamente para que no tuviera tiempo de recuperarse hasta convertirse en un desastre tartamudo. Normalmente a Shirou no le gustaba molestar a nadie, tendiendo a evitar causar problemas, pero Rin y Taiga eran casos especiales ya que ellos mismos le causaron muchos problemas en primer lugar, sin tener en cuenta sus deseos. Técnicamente, si Rin realmente le diera más holgura y lo tratara más como un ser humano en lugar de un esclavo o peón, no le importaría pasar más tiempo con ella, pero tal como estaba, ella era solo otro matón, solo ella podía usar la magia mejor de lo que podía, y en teoría era dueño de toda la ciudad. Tetú, murmuró y apretó el puño. Dejaré que eso pase esta vez, Emilia, pero no te atrevas a esperar tener tanta suerte otra vez. Ni se me ocurriría. Shirou sonrió gentilmente, sabiendo que se había ganado una victoria pequeña pero muy satisfactoria. Entonces, ¿te importaría decirme dónde estabas? La chica se cruzó de brazos expectante. No eres el tipo de persona que simplemente se levanta y desaparece por un tiempo sin decírselo a la gente. Estaba visitando la casa de algunos miembros de mi familia. Shirou respondió casualmente, sabiendo que esto era exactamente lo que Taiga le dijo a Tosaka cuando la chica más joven sin duda le preguntó a la mayor cuando descubrió que Shirou se había ido. Han venido de vez en cuando y querían ayudarme con mi educación mágica cada vez que tenían la oportunidad. Esa mentira es tan mala que duele. Rin le frunció el ceño al pelirrojo como si fuera un tonto. ¿Qué tan crédulo crees que soy? Miembros de la familia Magi que quieren entrenarte. Tienes el escudo de tu padre cuando eres adoptado. Si lo que dijiste es verdad, entonces te habrían matado y te habrían quitado el escudo, incluso si es solo esa cosita patética. Cree lo que quieras, pero es la verdad. Shiro negó con la cabeza. Tienen sus propios escudos ya que son parientes muy lejanos, pero resulta que les agradaba papá. No todos los magos son nobles terriblemente antisociales, que hacen todo lo posible por conocer apenas a las personas que los rodean para mantener las apariencias, ya sabes. Una flecha metafórica atravesó el pecho de Rin. Hice un poco de entrenamiento de sparring y mis habilidades de refuerzo, alteración y proyección mejoraron un poco, y cubrieron algunos de mis conceptos básicos en términos de magia que todos los demás conocen, pero son más o menos cosas que yo habría hecho.
contigo aparte del sparring, así que en resumen te ahorraron la molestia de enseñarme, así que no tuviste problemas conmigo en absoluto. Otra flecha atravesó el pecho de la niña. Shirou, por otro lado, no prestó atención a la reacción de la chica y puso una expresión pensativa y distante. ¿En serio, por qué te molestas en dedicar tanto tiempo a mí cuando cada vez que hablamos lo único que haces es quejarte de lo lento y patético que soy en la taumaturgia y de cómo te estoy frenando? Quiero decir, ya lo has dicho antes, pero realmente estoy de acuerdo contigo en que es una pérdida de tiempo para ti. Otra flecha atravesó a la chica que ahora estaba sin palabras, incapaz de determinar qué decir o si debería sentirse avergonzada o enfurecida por lo que el chico había dicho. Estaba afirmando bastante despistado. Especialmente porque tienes 5 elementos y un montón de hechizos que puedes y debes dominar para satisfacer a ese maestro aparentemente sádico que dices tener. Es como si la única razón por la que vienes aquí es para desahogar tus frustraciones conmigo cuando podrías estar mejorando tú mismo. Varias flechas atravesaron a la niña, que ahora lentamente estaba metiendo la mano en su bolsillo donde guardaba una de sus joyas de emergencia alimentada con prana. A ella realmente no le importaba en este momento. Lo mataría y eso la haría feliz. Era un procedimiento simple que era absoluto en este momento. Nada cambiaría su decisión ahora. En unos momentos Shirou en ella encontraría un final violento y explosivo a manos de sus manos. Aún así, al menos te molestaste en ayudarme incluso si no lo hiciste por mí. El chico sacudió la cabeza y se dio vuelta. Entra. Es tarde, pero te prepararé algo de comer ya que probablemente corriste hasta aquí después de descubrir que había regresado, probablemente estableciendo un campo delimitado en las calles después de que me fui o algo así. Creí sentir algo. Gracioso cuando estaba doblando la esquina, miró hacia atrás sosteniendo la puerta abierta para mirar a Rin, quien parecía estar en medio de sacar algo de su bolsillo y en una postura a medio camino. ¿Y bien? ¿Tienes hambre?, preguntó con curiosidad. La chica miró al chico con incredulidad, sin saber exactamente cómo diablos lidiar no solo con la situación, sino también con sus propias emociones muy confusas. ¿Qué diablos te pasa? Ella tartamudeó con rabia desenfocada hacia el chico, perdiendo toda la compostura en el proceso. Honestamente, ¿cómo es posible que no entiendas eso? Me refiero al hecho de que yo, absolutamente ajena a... Ella buscó a tientas sus palabras y se rascó la cabeza frustrada, sin saber qué tema evidente tratar de explicarle al chico primero, o si debería simplemente pasar por alto todo el proceso y ceñirse a su plan original de simplemente hacer estallar al chico. Si no tienes hambre, dilo. Shirou suspiró, mostrando una vez más que estaba completamente ajeno a lo que estaba causando la frustración de Rin. ¿Cuál es el problema ahora? Ya te dije a dónde fui e incluso me ofrezco a prepararte una cena tardía. Eres, simplemente, increíble. La chica gritó y lo señaló acusadoramente por pura frustración. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo con un mago de tercera categoría, como tú tratando de hacer de niñera. Ni siquiera valdrá la pena denunciar a un idiota como tú ante la asociación. Ni siquiera sé por qué me molesté contigo en primer lugar. Antes de que Shirou pudiera siquiera preguntar qué la estaba molestando, Rin se había marchado calle abajo con furia ciega, ignorando por completo al chico y desapareciendo por la esquina. ¿Cuál es su problema? Solo le ofrecí cenar, se preguntó Shirou confundido, claramente una vez más ajeno al hecho de que él era el problema. Sacudiendo la cabeza, el chico suspiró. Oh, bueno, tal vez tenga más sentido cuando venga a molestarme la próxima vez. Cerró los ojos y olfateó el aire por un momento antes de girar la cabeza para mirar una parte del camino a mitad de camino hacia la intersección más cercana. Ahí está el límite que ella estableció, murmuró al detectar la línea que cruzaba la totalidad de la carretera y las aceras. Probablemente detecta a cualquier mago que se cruce con él. Está bastante bien escondido, lo cual probablemente es la razón por la que me lo perdí antes. Todavía tienes que poner uno justo en el medio de un camino. Eso es solo pedir que un mago al azar encuentre mi lugar. Caminando hacia la calle y aprovechando sus circuitos, el niño se puso a trabajar para deshacerse del campo. Gracias a las enseñanzas de su padre, tenía un método bastante eficaz para disipar la mayoría de los campos limitados.
El primer paso fue seguir. Oh. Bueno, esto es ciertamente interesante, reflexionó Kira Kotomine mientras observaba a Rin profundizar furiosamente en sus estudios con un impulso que rara vez veía fuera de los pocos hechizos que habían llamado la atención de la chica. Estás excepcionalmente concentrado en lo que te enseño estos días. ¿Puedo preguntar por qué? Mientras no te importe que te dé una respuesta falsa, adelante, falso sacerdote. Rin gruñó mientras leía un libro sobre taumaturgia avanzada basada en el viento, algo que decía que el falso sacerdote no tenía dudas de que la niña realmente podía comprender completamente. Después de todo, ella era, hasta donde él podía decir, un genio, tanto en cuerpo como en mente. HMPH. Qué desprecio tan bien articulado. Como era de esperar, eso al menos no ha cambiado del elegante heredero Tosaka. El hombre comentó divertido. Alabadme y despreciadme todo lo que queráis, tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo. Dijo la chica irritada. Cuanto antes complete mis estudios contigo, antes podré terminar contigo y conseguir un verdadero maestro, y antes podré callar a Emilia. Tengo mejores cosas que hacer que perder el tiempo cuidándolo, ¿verdad? Bien entonces. Dejaré de molestarlo por ahora, pero solo hasta que termine con el sacerdote. Luego obligaré al tonto a ser mi perro faldero y lo arrastraré conmigo a la torre del reloj cuando obtenga mi aceptación. No tendrá más remedio que hacer todo lo que le diga o de lo contrario, creo que lo primero que haré será convertirlo en mi mayordomo y guardaespaldas personal, ya que lo único para lo que realmente parece ser bueno es para pelear y realizar tareas domésticas. Kirei simplemente observó a la niña en silencio mientras estudiaba furiosamente desde la esquina de la habitación, curiosa por saber qué era tan divertido del tema para la niña que comenzaría a reírse tan maliciosamente. Admitió que este nuevo acontecimiento había despertado su interés, pero decidió no investigar la causa. Sin duda, fue otra razón infantil por la que Rin de alguna manera exagerada para alimentar sus actuales acciones autojustificadas. Después de todo, él era simplemente su guardián. Mientras fuera cuidada y educada adecuadamente, era libre de pasar por el proceso de la manera que quisiera, sin rutas de herejía y magia prohibida. Esa fue la tarea que le asignó su difunto padre en su testamento. Y después de todo, era un hombre de Dios. ¿Quién era él para negar los últimos deseos de un muerto? Oh, se dice que el mundo funciona de maneras misteriosas. Eventos aparentemente no relacionados podrían estar muy entrelazados entre sí si se realizan conexiones o cambios bastante simples entre uno o dos elementos aparentemente minúsculos. Si bien el sentido literal del efecto mariposa parece bastante ficticio, donde si en el lugar y momento correctos el batir de las alas de una mariposa pudiera de alguna manera causar una reacción en cadena que eventualmente conduciría a algo tan grande como un huracán proporcionalmente una causa y un efecto similares podrían lograrse fácilmente si se cumplieran condiciones significativamente menos específicas, especialmente en un mundo tan reservado e influyente como el de los magos y los vampiros. Y así la ciudad de Fuyuki experimentaría tal evento nacido de los sueños de un hombre, 2 años antes de la sensación del próximo cielo. De acuerdo. Tengo sentimientos encontrados sobre este capítulo y lo que estoy a punto de hacer. En primer lugar, todavía no tengo confianza en mi escritura sobre Basset para ser su personaje, razón por la cual la hojeé por ahora. Además, solo quería que terminara el tiempo en Inglaterra. En segundo lugar, la guerra del Santo Grial en sí misma, para mí, parece que terminaría demasiado rápido para mi gusto como para hacer una historia decentemente larga con mi estilo de escritura particular, por lo que estoy tergiversando algunos eventos en el Natsuverso para poder hacer una historia paralela bastante innovadora, creativa y precisa en cuanto a personajes antes de que comience la guerra. Y para todos los que están pensando que estoy incluyendo personajes de Tsukihime no, están equivocados. Sin Shiki. Sin Arcreida. Ningún Ciel. Sin Roa. Estoy usando otros personajes que existen en el Natsuverse como antagonistas para esta parte y trato de mantener las cosas en el personaje lo mejor que puedo sin arruinarme en el proceso. Aunque les dejaré una pista muy vaga. No se equivoquen, los eventos de Tsukihime sucedieron, ya que el próximo arco sería imposible de hacer si no fuera así.
Será bastante extenso, pero el HGW constituirá la mayor parte de la historia. Esa parte no cambiará. El siguiente es el comportamiento de Shiro y Rin. Primero déjame recordarte que ambos tienen 13 años. Ninguno de ellos tiene tanto control sobre sus emociones como en las novelas visuales, y ninguno de ellos es tan maduro tampoco. Intenté retratar esto cuando Shiro desató por primera vez su serie de insultos contra Rin cuando ella llegó por primera vez. Por otro lado, Shiro, y este soy yo analizando sus deserciones, todavía es prácticamente incapaz de determinar, ver o incluso asumir que otras personas valoran su presencia como persona, realmente disfrutan pasar tiempo con él y, en general, solo piensan que la gente lo ayudaría por el simple hecho de hacerlo, por supuesto, a menos que dichas personas que deseen ayudarlo literalmente se lo griten en la cara. Esto se retrata en la parte en la que insulta los intentos apenas velados de buenas acciones de Rin sin siquiera saberlo. Rin obviamente tiene algunos sentimientos por él, sin embargo, tal como está ahora, no solo no sabe de la distorsión de Shiro, sino que es tan irascible y bastante egoísta que no reconoce sus propios sentimientos por él en este momento. De todos modos, no permitiré que Shiro consiga Fragarach durante mucho tiempo, o nunca. Sería demasiado e increíble si le permitiera tener otro noble fantasma tan pronto. De todos modos, este capítulo fue una mierda para mí por alguna razón. Con suerte, el próximo me resultará más fácil de lograr. Así que revisa. Adora el tronco. Come palomitas de maíz mientras Basset le da una paliza a Shiro. Y repasa de nuevo.